Mi mamá y mi papá fueron también emigrantes. Ellos emigraron, lo que pasa es que no se emigraron a otro país, pero sí emigraron de su región, que era Castilla-León, se marcharon al norte de España, que fue Asturias. O sea, generaciones más atrás también hubo emigrantes en mi familia, que fueron mi papá, o sea, mi abuelo, el papá de mi papá, o sea, el oficio que ellos tenían eran de esquiladores, o sea que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo a cuidar el ganado, o sea, el esquilar la lana de las ovejas. Nos venimos con esta emigración. Lo que pasa es que, claro, en la época de mi abuelo, pues se emigraban de un pueblo a otro. Y cuando mis padres se casaron, que se vinieron para Asturias, pues es lo mismo, una emigración de una mentalidad de Castilla y León, pues a Asturias, ¿no? Que me fui de Asturias a Mallorca, y en Palma de Mallorca y estuve viviendo 2 años. Y estaba haciendo de guía turística, iba por los hoteles y también buscaba clientes los llevaba a una fábrica de piel, les hacía como un pase de modelos de las prendas que había de piel para que la gente comprase, ¿no? Eran casi siempre pues alemanes, ingleses, turistas en realidad. Y así estuve 2 años, 17 años, se me olvidó decirlo. Con 17 años yo quería irme ya de casa. Con 18 años me fui al consulado español y les pregunté que por favor me dijeran dónde se puede emigrar. Con 17, todavía no tenía 18, pero yo iba pensando que a los 18, cuando obtuviera la mayoría de edad, me iría. Y recuerdo que me dijeron que podía irme a Canadá, que podía irme a Suiza o a Alemania. Y me fui con un contrato de 9 meses a Berna, la primera vez que me vine a Suiza. Me acuerdo que éramos 28 inmigrantes, toda gente muy joven, en un tren. Ahí nos subieron todos en un tren y llegamos a Berna. Yo no tenía ni idea de alemán, lógico. Y yo decía, no, yo hablo francés. Sí, no hablaba francés. Esa es la verdad. Lo que tenía era mucha seguridad en mí misma y mucha presión de decir yo lo voy a lograr, yo sé que yo lo voy a lograr. Y sí, yo aprendí francés en la escuela y con eso es suficiente y voy a trabajar y lo que sea. Y me fui, me metieron en un hotel de montaña y en la cocina a lavar platos, a pelar patatas, a todo lo que fuera necesario, ¿sí? Y 2 días a la semana iba a una escuela de alemán en Berna. Bueno, qué decir que el choque cultural fue brutal. El que yo no hablaba francés estaba súper claro y así todo. De aquella me llamaban María en el hotel y María estaba siempre cantando, no sé por qué, pero además ¿sabéis qué canción cantaba? Cantaba la de Cucurucú, Paloma Mía. Ya empieza ahí, solo por dejar ahí ese detalle, ¿sí? Bueno, tengo 18 años, ya estoy en Berna y nos vamos a clase 2 veces a la semana, el resto estoy trabajando. Y estas personas no es que estemos todos en el mismo sitio, estamos todos en pueblos totalmente distintos, solamente nos veíamos esos 2 veces a la semana que íbamos a la escuela, nos encontrábamos todos los que habíamos emigrado, ¿sí? Y qué cosas que aquel grupo de 28 personas, no se me olvidara, ¿eh? De los que habíamos ido en tren y habíamos llegado a Berna, iba siempre cada vez más reducido, más reducido. Yo estaba relativamente cerca de la ciudad de Berna, estaba pues con el autobús, yo creo que serían 4 o 5 estaciones de autobús, ¿sí? Estaba muy cerca de un parque donde había osos, ¿sí? Y de pronto de aquel grupo llegó un chico que era un gallego y lo metieron en el mismo hotel. Y yo recuerdo que él vivía en el ático, yo vivía en una habitación normal como de los clientes, igual, o sea, un poquito más grande, sería como este salón, ¿sí? Y recuerdo de aquella, yo no había hecho amistades, no tenía amistades, siempre estaba sola, o sea, no era una forma fácil de socializar. Hoy en día tampoco. Pero bueno, hasta que un día llego yo al hotel y hay ambulancias y hay de todo. ¿Y qué pasó? Que a este chico pues se le cruzaron los cables. Este chico, si yo tenía 18, él tenía unos 10 años o 12 años más que yo, ¿sí? El caso es que se le cruzan los cables y por una depresión, porque ya no soporta más
la presión social y del trabajo de Suiza y se va. Y ahí es cuando yo me entero que de los 28 personas que habíamos viajado en el tren para trabajar en Suiza y formarnos y hacer una vida, quedábamos cuatro nada más. Aquellas primeras navidades que pasé sin mis papás, no os puedo decir lo difícil que fueron. O sea, lloré mares. Pero yo me decía, no me importa que yo sea de las pocas que se quedaron, yo no regreso. Yo tengo que demostrarles que soy fuerte y que lo logré y que soy de las pocas que lo logró, y cuando llegue van a tener confianza en mí y van a empezar, me van a reconocer, y entonces sí se van a sentir orgullosos de mí mis papás, ¿no? Bueno, nada, se pasaron los 9 meses y regresé a España. Recuerdo que aquel año mis padres se fueron a Mallorca de vacaciones y me llevaron a mí. Y qué casualidad que estando en Mallorca de vacaciones, pues conozco a un chico que era el que iba a los hoteles a buscar clientes y, y me conoció y les habló a mi papá y a mi mamá y le dijeron que estaría bien que yo trabajara para esa fábrica de pieles, ¿sí? Bueno, el caso es que yo veía, qué bien, me puedo ir de allá, puedo hacer mi vida, la voy a empezar a hacer aquí, en Asturias, en Mallorca, ¿sí? Voy a ser guía turística y a vender pieles y esto y lo otro. Bueno, el caso es que 2 años estuve en Mallorca. Y en Mallorca ya de los 22 hasta los 24. Y a los 24 conocí a quien fue mi primer marido. Y este primer marido era un suizo, era de Berna, ¿sí? Y bueno, yo hablaba alemán, pero poco, muy poco, muy mal, ¿sí? Y sin embargo, pues no sé ni cómo, así fue que nos conocimos y así fue que empezamos a tener una relación, ¿sí? Y al poco tiempo, a los 6 meses, creo que fue así, nos fuimos para Suiza. El caso es que llegamos a Suiza y yo no tenía permiso para poder estar aquí, no tenía permisos para trabajar y tampoco tenía permiso de residencia. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Nos casamos para poder tener el permiso. Ay, tú, esto... Ay, a ver. Bueno, pues a los 2 años, no, eso a los 24, a los 27, me casé a los 24, a los 25 creo que me casé, ¿sí? Y a los 27, a los 26, un año y medio más tarde, pues me divorcié. Pues me divorcio y empiezo de cero en Zúrich. ¿Sí? Y yo de aquella ya hablaba mejor el alemán, ya trabajaba en ventas en la firma que os dije que yo había trabajado 12 años más o menos en el Migros, y ahí conocí a mi segundo marido, también otro suizo. El primero era un suizo de Berna y el segundo era un suizo de Graubünden, y me casé con él a los 30 años, o sea, nos conocimos y estuvimos 3 años juntos. Y después de esos 3 años, yo me quedé embarazada y por H o por B, no voy a decir, no voy a entrar tampoco en detalles, pues nos casamos, ¿sí? Y nació mi primera hija. Y así estuvimos casados durante 11 años. Fue una relación en la que yo luché muchísimo por hacer una casa, por hacerme un sitio. Nació mi segunda hija. Y la relación, pues, en cuanto nació mi segunda hija, que nació con unas condiciones especiales, con una alteración genética, entonces ahí es cuando en realidad se nota la diferencia de culturas y de mentalidad, ¿sí? Cuando vienen los hijos, cuando tienes que tomar decisiones sobre educación o sobre qué es lo mejor o qué es lo peor para un hijo, porque las formas de ver las situaciones son totalmente distintas por cultura. No es lo mismo, por ejemplo, la cultura española y la cultura germánica, de verdad que son muy distintas. Aunque yo soy asturiana, vengo de una región montañosa y también fría, sigue siendo muchísimo más cálida
que una mentalidad suiza o grisona, que es de los Alpes altos, ¿sí? Donde las comunicaciones son muchísimo más difíciles. O sea, todo viene todo tiene un porqué de ser, ¿sí? Y ahí, en esto, en esta situación especial que vivíamos con mi hija, fue cuando ya más noté, estaban esas situaciones, esas diferencias culturales que en realidad eran abismales, ¿sí? Lo que para mí era normal y una necesidad de agarrar a mi hija y abrazarla y besarla y dormir con ella y esto y lo otro, aquí estaba muy mal visto. Muy mal visto, o sea, eres una madre tóxica, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Tiene 6 años, ya tiene que, por ley, porque tiene 6 años, tiene que empezar a la escuela y tiene que ser así. Y ya, o sea, a mí me la quitaron, se puede decir, ¿no? Tuve que ceder y decir, pues sí, bueno, estoy en este país, las leyes son así, y aunque yo las vea diferentes, yo no puedo hacer nada, o no supe hacer nada en aquel momento. No supe decir muy bien, pues agarro a mi hija y me largo del país. No, no pude, no supe hacerlo, ¿sí? Fueron años muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Y eso creo que fue la primera vez donde a mí se me rompió todos los esquemas, el alma, y decidió divorciarme. Yo no, así no va. Tengo derecho a empezar a... Si me han quitado lo único que tenía, que me daba fuerzas, que era mi hija, ¿sí? Pues me voy. Y decidí, ¿sí? Y de aquella era, vamos a ver, 1998, era el 2004. El 2004. En el 2004 es cuando empieza lo de la internet y todo eso, o en el 2000, cuando ya empieza a ser el internet, pero para uso doméstico también, ¿no? Llegaba a las casas el internet. Y a mí aquello me fascinó, todo aquello del internet y todo lo que se podía hacer y lo que llegaban los mails, yo me acuerdo, y todo lo que eran las presentaciones PowerPoint y bueno, todo esto. Yo a mí podía pasar horas y horas y horas. O sea, todo lo que tenía yo de frustración como madre y como mujer en Suiza. No tenía una vida social rica, pues porque cuando me casé con mi exmarido, el que hoy en día es mi exmarido, pues tampoco teníamos relaciones sociales con españoles, desde luego que no. Y las relaciones que tenía sociales eran pues con sus amistades, ¿no? Y bueno, el caso es que cuando llegó el divorcio yo no tenía amistades, además que la gente que conocía del trabajo. Y bueno, empecé a trabajar, empecé a prepararme, en el trabajo me apoyaron muchísimo, la firma me pagó lo que es la escuela durante 3 años y saqué el diploma de especialista en ventas, ¿sí? Y durante todo este tiempo, pues yo seguía, mi vida era el internet y empecé también con la fotografía. Con la fotografía empecé con el divorcio, exactamente. Yo siempre tuve la necesidad de hacer algo, ¿sí? Y esa necesidad de hacer algo, esa necesidad de salir de casa, de socializar, me llevó a la fotografía. Qué decir que me enamoré de todas las posibilidades, de todo lo que me ofrecía. Pasé desde de la fotografía macro, la fotografía de naturaleza, fotografía de arquitectura, fotografía de calle, hasta que llegué al retrato. ¿Sí? Y llegué al retrato y me volvió, o sea, en cada fase de la fotografía me enamoraba de esa fase nueva y de esas cosas que descubría nuevas, ¿no? Para mí la fotografía era un descubrimiento continuo, una motivación continua para seguir adelante, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues lógico, durante todos esos años, pues tenía mis ídolos de la fotografía, fotógrafos de mucho renombre, y estaban pues casi todos en los Estados Unidos o en Latinoamérica, en México, sí. Me encantaba la fotografía mexicana, las tendencias, o sea, la pasión que se veía en cada fotografía, los colores que ellos usaban y cómo se vivía la fotografía allí, ¿no? Y el caso es que empecé a tener
esa necesidad cada vez más intensa de conocer a todos aquellos ídolos. Y empecé a irme, yo ya tenía mi sueldo, ya tenía el dinero, o sea que me podía permitir el lujo de irme cada 2 años, me iba a México de vacaciones, cada vez a un sitio distinto. ¿Sí? Y así fui conociendo lo que es la República Mexicana y lo que es la cultura mexicana, la geografía mexicana, la comida, la mentalidad, todo. Y me fui enamorando, pero muy enamorada. También me enamoré de un mexicano, pero aquello no fue nada. Aquello fue de esos amores platónicos que una persona tiene, ¿sí? Y que están así un amor por internet que, vamos, que no tiene ni principio ni fin aquello. Bueno, pues yo también caí de aquella, en ese amor. Pero gracias a ese amor creo que haya podido ser que conocí lo que fue México. Y me encantó. Vamos, que llegó 54 años. Yo tengo 54 años y a los 54 años, digo, se acabó Suiza. Yo necesito ir a vivir a este país, donde yo me sentía identificada, me sentía aceptada por primera vez. No tenía que esconder mi temperamento, ni mis ganas de aprender y de querer ser más, que aquí estaba mal visto de aquella. Me decían, es que tú eres demasiado ambiciosa, y es porque yo quería siempre superarme. Tenía esa necesidad de superación, ¿sí? De aprender cosas nuevas, de hacer algo más. Y aquí pues no estaba muy bien visto, la verdad. Y sin embargo en México era al contrario. Al contrario, allí me veía, pero bueno, era casi como decir, pero despierta, o sea, estás como muy bloqueada, ¿no? Y el caso es que me fui para México, emigré, vendí lo poco que tenía. Mi hija mayor estaba con su padre desde el divorcio, no se quiso venir a vivir conmigo. Mi hija, la pequeña, desde que tenía 6 años me la habían quitado, ¿sí? Y yo ya no le vi sentido el estar en este país y me fui a México. Y fueron los años más felices de mi vida. Allí tuve la gran suerte de conocer gente, me abrieron las puertas y me abrieron los corazones, pero desde el primer día. O sea, desde el primer día, de pasar de una cultura tan sumamente fría y cerrada a pasar a una cultura que desde el primer día te abren los brazos y te saludan, y que hay música y cantan, y el que, hey, muévete, estás viva, ¿sí? Bueno, pues allí aprendí a manejar, tuve mi primer coche, bueno, como una niña de 14 años con zapatitos nuevos, igual. Yo me sentí súper, hiper feliz con mi coche. Después llegaron mis perros, yo y la nena. La primera vez que había conseguido tener perros, ¿sí? Porque ni mi ex marido ni mis padres no querían animales, o sea que no, nada. Con mi ex marido llegué a lo máximo a tener un gato, pero tener perro fue en México también. Y bueno, cada vez que conocí a todos mis ídolos de la fotografía, me fui a todos los talleres que hicieron de fotografía y estudié, crecí, hice muchísima fotografía, me especialicé en fotografía de embarazo, en fotografía de familia, fotografía de bebés recién nacidos y en retrato. Bueno, fui súper feliz, de verdad. Pero llegó la pandemia y llega la pandemia y yo me siento aislada, me siento cerrada en ese coto. El dinero se va y no veo que haya fuentes de ingresos. No sé cómo hacer, no soporto el aislamiento que sentía. Yo salía todas las mañanas a correr y de todos modos, o sea, me sentí muy sola, muy, muy sola con la pandemia, ¿sí? Y no saber cuándo se iba a acabar aquella situación. Así que cuando ya me quedaban, creo que eran unos 20.000 euros, más o menos así, yo me tengo que ir, porque ya también el consulado y me dice, ya no nos podemos hacer responsables de usted y se tiene que ir del país, ya no hay aviones, ya no hay salida. Y yo, pero ¿y cómo hago? Yo tengo que vender el coche, ¿qué hago con mis perros? ¿Qué hago con todo? Y señoras y señores, va a seguir, pero la próxima vez, porque ahora me tengo que poner los zapatos
y me tengo que ir a buscar el autobús para ir a trabajar. Bueno, nos quedamos en que viví en México y todo contado muy por encima hasta la pandemia. Hasta que llegó la pandemia y tuve que volver a emigrar. Y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron ahí hasta ahora escuchando y mirando este video y todas vosotras que estáis en el canal y queréis formar parte de este proyecto, muchísimas gracias de todo corazón, os lo digo siempre. Y en el próximo vídeo o en otro momentín voy a seguir contándoos qué fue lo que pasó después de la pandemia, por qué regresé a Suiza, cómo fue el regresar a Suiza, el empezar de cero cuando estamos en plena pandemia y todo está cerrado. Muchos abrazos y muchos vecinos de todo corazón, vecinos prestosos, y gracias, hasta la próxima. Bye.